Sebastián, nos vamos rápidamente, creo que ya tenemos el contacto del líder estudiantil de la lucha de abril, Fernando Sánchez, que ahora lo vemos en las redes sociales muy activo, claro, en su profesión, en lo que le gusta hacer, pero bueno, hoy quisiéramos hablar con él acerca de la lucha de abril. Bienvenido, Fernando, un placer tenerte acá en BTN Noticias. Para mí es un gusto y un honor saludarte y que estés con nosotros. Gracias, Santiago, sobre todo por el espacio, ¿verdad? Porque a veces lo que uno no tiene es el espacio para poder hablar. Bueno, aquí lo tenés a la orden las veces que querás y por supuesto a toda la gente que luchó en abril, que expuso su pellejo, que dio la cara, que no se escondió detrás de una máscara y que cuando uno hace eso está propenso a cometer errores. Nadie es perfecto en esta lucha, pero por lo menos vos has dado la cara. Y ahora que habló la loba, Eduard Lacayo, vi que subiste casi de inmediato ante las críticas, subiste un Twitter en donde expresaste que lo que dice la loba, la mayor parte de lo que expresó, vos le diste el ok, o sea, está en lo correcto, es cierto. Y definitivamente la primera cosa que se me viene a la mente, ¿qué pasó con Fernando Sánchez? ¿Por qué se retiró? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué si vos eras una de las figuras, te vimos en el diálogo, te vimos en las universidades, encabezando las marchas, en las protestas, con las Madres de Abril, en Managua, en todos lados? ¿Qué pasó? ¿Por qué te retiraste? ¿Qué hizo que Fernando Sánchez dejara de luchar visiblemente por lo que se empezó en abril? Bueno, Santiago, voy a comenzar con el tweet, que es por el cual estamos hoy acá hablando de esto. Y es que yo tuve sentimientos encontrados cuando vi la entrevista de Eduard de la Loba, porque yo vi la lucha de ese hombre y el peligro, el nivel de persecución, de ataques al que él estuvo enfrentado en Nicaragua, en Monimbó. Y es alguien que por eso le respeto mucho y que todo el tiempo que lo tuvieron encarcelado y que sabíamos que lo estaban torturando, como a ninguno otro, no quiero decir que una tortura es menos que otra, pero sabemos que a este hombre le fue horrible. Yo siempre recuerdo que con mi mamá y mi familia le pedíamos a Dios piedad para él. Cuando yo escuché sus declaraciones, muchas de las cosas que yo he venido diciendo, tal vez no con nombres antes, muchas de las cosas que yo he venido denunciando a través de mis redes sociales, comenzaron a cobrar más sentido. Y cabe destacar que dije muchas de las cosas que dice Eduard son ciertas, porque hay otras de las cuales solo él pudo vivir esa experiencia, pero hoy con este espacio voy a hablar con mi experiencia. Y la verdad es que yo me vi obligado a retirarme, se puede decir, o alejarme, mejor dicho, porque uno desde su trinchera sigue ayudando de la forma que puede para Nicaragua, porque a veces uno debe de predicar con el ejemplo, no simplemente publicar algo. Si uno habla de unidad, debe crear y fomentar la unidad, lo cual en ninguna o en casi ninguna de estas estructuras que conocemos existe. Yo he estado en la mayor parte de ellas y si quieres saber a profundidad, pues para eso estamos acá. Pero llegó un punto que me sentí en una situación de miedo, de persecución, en una situación muy fuerte, tanto con el Frente Sandinista, con Daniel Ortega y todo su régimen, como de forma interna en las organizaciones de las cuales yo estaba siendo parte. Y fue una lucha que me desgastó, lo pueden ver en mi imagen y en todo. En mi vida en general que viví esos años me desgastó porque era una lucha, ¿sabes?, de doble campo. Me sentí en medio de dos trincheras y todo lo que me recetaban era de que me tenía que quedar callado porque si no era divisionista, porque si no iba a perjudicar la lucha, y por respeto a todos los asesinados y las personas que estaban sufriendo, yo siempre he guardado silencio. Vos mencionaste al MRS y a la empresa privada de ser los causantes posiblemente de ese bozal que te querían poner, de ese silencio que te querían también imponer en plena lucha por el cambio. ¿Qué tiene que ver el MRS en esto? Si realmente es, porque la gente dice, pues aquí todos estamos trabajando por la unidad, sí, pero hay cosas que no se saben y que la gente merece conocer y deberían de sincerarse, ¿no?
hay errores que se cometen, por supuesto, nadie es perfecto, pero seguir en lo mismo creo que no es saludable para el cambio que se necesita. Pero en tu opinión, ¿qué tiene que ver la empresa privada y el MRS con el fallo de la lucha de abril? Mira, yo creo que tiene que ver mucho, pero esto sí lo voy a decir directamente. Creo que una de las principales cosas es la influencia que ellos quisieron y el poder que quisieron generar dentro de la lucha. Yo me acuerdo de un montón de estudiantes de rostros que no éramos ni siquiera conocidos, que estábamos participando, y había un sinnúmero de intentos, tanto del RS como de la empresa privada, por apoderarse de estos espacios. Espacios del campesinado, espacios de los estudiantes, espacios de la sociedad civil, y eso creo que no es nada oculto, es de conocimiento público. Te puedo poner muchos ejemplos del inicio de la lucha. Habían reuniones de solo estudiantes jóvenes de distintas partes de Nicaragua, y siempre quería entrar alguien del MRS como asesor, por ejemplo. Siempre quería de alguna forma que nosotros buscáramos en sus liderazgos, por así decirlo, un tipo de respaldo y reconocimiento. Eso pasó, por ejemplo, en una reunión, me acuerdo cuando era abril, que fuimos citados muchos estudiantes a una reunión. Yo realmente no sabía ni a lo que iba en ese momento, presidida por Baltodano, en donde nos presentaron a Francisca Ramírez. Doña Chica para mí es una mujer que ha tenido una lucha incansable, al César lo que es del César, y que es una mujer admirable. Sin embargo, en ese momento yo no sabía que el movimiento campesino ya había designado a Medardo Mairena, ¿verdad? Y esa reunión previa a cualquier organización, a cualquier diálogo o a cualquier eventualidad fue organizada por estas personas para presentarnos a Doña Chica y pedirnos el total respaldo a ella. Y así como ella, muchas más figuras. Eso por parte, ¿verdad?, del MRS. Yo jamás, y quiero aclararlo, voy a decir y confesar, la gente que lo dice, pues que se remita a las pruebas de que el MRS comenzó esta lucha. Porque al menos desde mi experiencia, lo que comenzó esta lucha fue la violencia incansable del régimen de Daniel Ortega contra la población. No supieron medir el nivel de violencia, no supieron medir la represión, y el pueblo respondió a eso. Pero la influencia de estos dos bandos estuvo presente en todo momento. Yo soy cofundador y creador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, de la cual Lester Alemán es parte. Yo nunca fui del movimiento universitario 19 de abril de Víctor y Zaida, a quienes les tengo respeto. Tengo muchos argumentos de respeto hacia ellos, y yo vi básicamente cómo aún fue secuestrado por la élite, por la empresa privada, y te puedo dar nombre y ejemplos. Y asimismo vi cómo la Alianza Cívica fue capturada y secuestrada por la misma empresa privada. Vi cómo los campesinos, el movimiento campesino sufrió tanto en las votaciones como en la toma de decisiones en cuanto al diálogo, en cuanto a los tranques. Yo estuve en los tranques de Chontales, Buaco, con Medardo Mairena y el movimiento campesino, y pude ver cómo la gente reclamaba, y ahí es donde digo, la loba tiene razón, la gente reclamaba increíblemente que no había ayuda, campesinos con los pies destrozados, bajo la lluvia, sin comida, cuidando esos tranques, ¿ya? Entonces todas esas exigencias de la calle, al menos yo las trataba de llevar, de la gente que me escribía en las redes sociales y me decía que habían cosas que no estaban correctas, y la única receta que te daban era censurarte, aislarte y privarte de estar en los espacios. La incidencia, muchísimas gracias, la incidencia del MRS en las tomas de decisiones de las universidades, estoy hablando de la UCA, estoy hablando de la UPOLI, estoy hablando de la UNAM, estoy hablando también de la UNA, estoy hablando de los que estaban en las trincheras, de lo que se vivió en la Divina Misericordia. ¿Realmente vos crees que el MRS, que controlaba y que incidía mucho en la toma de decisiones, tuvo que ver en el levantamiento de los tranques y en luego la cacería a los que estaban en los tranques, los asesinatos, las persecuciones, las torturas y el plan limpieza que hizo Daniel Ortega después? Mira, yo creo que sí tuvo influencia en todo, principalmente que había incluso grupos estudiantiles que hacían caso y eran asesorados por miembros altos directivos del MRS, ¿verdad?
de los Belli, por ejemplo, de los Baltodano, eso siempre lo tuvimos consciente de que habían grupos selectos, por ejemplo, la coordinadora universitaria con la cual siempre sosteníamos reuniones, era un grupo estudiantil formado y manejado lamentablemente, porque conozco personas muy valiosas dentro de esos estudiantes grandiosos, mujeres, pero sí, era asesorado por personas que han pertenecido o siguen siendo del MRS. Respecto al desarme de los tranques, yo no te puedo decir si tuvieron influencia o no, sin embargo sé y conozco la presión incansable que la empresa privada metió dentro de la alianza cívica, ¿verdad?, para que los campesinos pudieran levantar los tranques. De ese trabajo sí lo conozco a la perfección. Espérame, que la empresa privada hizo posible el levantamiento de los tranques. Presionó para que se levantaran los tranques. Presionó, sí, no te voy a decir que hizo posible o no, porque viste lo que pasó en la alianza cívica y cómo funcionó. Pero en cada reunión era una presión diciéndole a Medardo Mairén y al movimiento campesino de que se tenían que levantar los tranques, Y si ves eso, se convirtió como en el tema central del diálogo nacional, del cual yo a tiempo decidí salirme porque pues era una completa, disculpen la palabra, público payasada, y yo decidí por eso ir a ver cuáles eran las exigencias de la gente en los tranques y del pueblo en general. Oíme, vos que estuviste en el diálogo, sacame de duda a mí como periodista y a la gente que te está viendo, que van a ser miles los que te van a ver, ya sea en vivo o en diferido. ¿Quién escogió a quién para que se fueran a sentar a ese diálogo con Daniel Ortega cuando el pueblo estaba pidiendo que no se fueran a dialogar con Daniel Ortega sabiendo cómo es Daniel Ortega y el resultado? ¿Quién los juntó a todos? ¿Quién los coordinó a todos? ¿Quién escogió a los que iban al diálogo? ¿Sabemos eso? Mira, fue una dinámica bastante interesante porque nosotros como estudiantes habían varios movimientos, como sabes, y nos obligaron a juntarnos a todos y a tomar decisiones en poco tiempo. Y ahí fue donde creamos la coalición y para pertenecer al diálogo. Muchos no estábamos de acuerdo de pertenecer al diálogo. Yo tengo siempre mi imagen que yo decía, los muertos no dialogan. Para mí no se puede coincidir un diálogo sobre la sangre de las víctimas. Sin embargo, nos dijeron que pues todo el que no estuviera organizado, no estuviera de acuerdo, simplemente no iba a participar y que no iba a haber voz o representación de la juventud en Nicaragua, solo de la sociedad civil y obviamente de los empresarios. Entonces, obviamente, ese espacio no se podía dejar abierto solo a estas personas, porque si el diálogo fue un fracaso, estando todos, imagínate el fracaso que iba a ser directamente si no hubiera habido una voz juvenil, porque quieran o no aceptar, muchas de los clamores, de las palabras que el mismo pueblo tenía fueron transmitidas por diferentes jóvenes en ese diálogo. Hay una dinámica bastante interesante porque yo quiero comenzar a confesar esta parte. Adelante. Cuando decidimos crear, comenzamos a crear lo que después se llamó aún la Alianza Universitaria Nicaragüense, yo recuerdo justamente, pasaste una imagen, yo estaba el 20 de abril en la catedral, estábamos siendo atacados ahí Lester, habíamos muchos chavalos de la UCA porque Lester estudiaba mi carrera y fuimos compañeros en la universidad. Y después a los días simplemente apareció Lester y me dijo, te quiero presentar al profesor Douglas Castro, después Dolly Mora, Harley Morales, y ellos ni siquiera eran estudiantes, sino que se presentaron como asesores, ¿sabes? Y obviamente como Lester los conocía, pues se les dio entrada a este espacio para que pudieran ayudarnos, porque nosotros no somos políticos, nosotros no sabemos materia de negociación ni nada por el estilo. Y hay algo que yo analizo en la actualidad y es cómo estas personas, que hoy no lo logro entender, lograron formar un camino de estrategias para llevarnos, por ejemplo, a reunirnos en Upanic con Michael Hill, con Álvaro y con muchos de estos empresarios. Al inicio, estamos hablando de abril, ¿sabes? Estábamos hablando de abril y nos llevaron a reunir y porque ellos tenían el potencial de estar en una posible negociación nacional. Asimismo nos fueron llevando de parte de Dolly, donde otras defensoras, donde otras personas que después vimos dentro del diálogo nacional. Es interesante cómo surgió esa dinámica. A ciencia cierta no te puedo decir cómo escogieron a estas personas. Se supone que era porque eran representativos de cada sector, por eso habían personas representando a la costa atlántica. Pero hay una dinámica ahí que yo todavía no le entiendo. Y es interesante después cómo estas tres personas que te comenté lograron que aún se posicionara
en ventaja de los otros movimientos estudiantiles. Que es que aquí no hay santos, no te estoy diciendo que los otros movimientos hayan sido santos, sino de que yo te estoy hablando de las estrategias del que yo pertenecí. Y de hecho aún no se iba a llamar así. Se iba a llamar Movimiento Alvarito Conrado o algo así porque estaba muy reciente, habíamos vivido cerca lo que le había pasado a Alvarito Conrado. Sin embargo, desde el inicio, Douglas Castro y esta gente dijo, no, hay que hacer un movimiento con vistas de algo político, de posicionamiento. Yo siempre me quedaba en las reuniones como, pero todo se hacía democráticamente por votos y la mayoría de votos decidía. Y estas tres personas que te comento son muy peligrosas. El Lester que entró a la lucha, a el Lester que hoy definitivamente es una persona influenciada por estos tres sujetos y por la empresa privada. Y te puedo de ello decir muchas cosas más, ¿sabes? Entonces ha sido una dinámica bien fea porque hablan también de unidad y solo es en los discursos para todos ustedes que los ven. O sea, usted, lo que me está tratando de decir, y quiero entenderte, discúlpame que te interrumpa, dime. Es que a ustedes los Sí, apartaron, no los tomaron en cuenta y ustedes simplemente seguían la línea que ellos decidían. ¿Así es? No. Lo que te estoy diciendo es que en mi caso, todos los que no estábamos de acuerdo con algunas ideas o decisiones, nos limitaban, nos expulsaban de los espacios, nos quitaban apertura totalmente y nos silenciaban. Es más, muchas veces decidieron cuándo yo me tenía que quedar encerrado en el lugar donde estábamos refugiados, cuando yo tenía que dar una entrevista. ¿Quién te daba esa orden? Debía de publicar algo. ¿Quién te daba esa orden, Fernando? Todo comenzó, Santiago, después de venir a pedir sanciones a Washington con la Zaida y Víctor. Una de las peores cosas que ellos decían que podíamos haber hecho era pedir sanciones contra el régimen. ¿Quién te y sobre decía todo reunirnos eso? con todo. Sí, por eso, las personas que te estoy nombrando. A mí me sentaron todos los del movimiento de AUN, incluyendo Lester, Harley, la Dolly. Todos ellos me sentaron y me comenzaron a reclamar por las sanciones que se habían venido a pedir. Y a partir de eso me dijeron como que yo no tenía derecho, como que yo no tenía voz ni voto, y que no podía básicamente hablar en representación de AUN. Fue una forma de básicamente apartarme. Y una vez Douglas Castro, este hombre que no sé si sabes, pero es hijo de un comisionado de seguridad nacional del régimen. No y sabía. eso fue público en las redes sociales. Bueno, él es hijo y dijo que la gente iba a usar eso en su contra, pero que él estaba en contra del régimen. Igual la Dolly tiene un background, tiene un antecedente de sandinista, que eso ya lo sabemos también. Y su modo de operar era muy fuerte. Fíjate que una vez estaban invitando a varias personas y me quisieron invitar a mí para un programa y directamente dijeron de aún, él no va a ir. Y ¿sabes qué hizo la Zaida? Dijo, bueno, le cedo mi espacio a Fernando, que vaya a hablar él. No va a ir nadie de nuestro movimiento, que vaya a Fernando. Dijeron, es que no puede tampoco a ese nivel. Eso fue horrible. Yo con 19 años comencé a padecer de la presión. Mi mamá, que estaba conmigo en todo momento, agarró a Douglas y lo amenazó. Y le dijo, si vos seguís haciendo esto con mi hijo, yo voy a ir y voy a denunciar en los medios de comunicación cómo es que son todos ustedes. Son personas que crean estrategias para desvalidar la participación de los demás, para crear ventajas de un movimiento con otro. Son personas que operan igual o peor que los sandinistas. Dios, ¿y esto todo lo sabía Lester Alemán? Todo lo sabía Lester. Lester, de hecho, no le quiero restar las cosas que llegó a hacer. Lester intentó hablar con ellos y les dijo a Fernando, yo lo conozco de la universidad, él es un muchacho bueno, y él trató como que de alguna forma, pero siempre se terminaba sumando a lo que decía el resto, ¿sabes? Y llegó un punto que pues él ya no se metía. Él hablaba conmigo, pero al final apoyaba las decisiones y las ideas de ellos. O sea, para entender... Lo de Lester es un caso... dime. Lo que dijiste claramente. Ustedes que eran estudiantes y que estaban levantando al pueblo y exponiéndose, fueron apartados y suplantados por gente que no era estudiantil, que no era estudiante, que no eran del grupo estudiantil de ustedes, y que al final ellos pues controlaban todo, incluso hasta encerrarte en tu cuarto y decirte que ese día no ibas a hablar. Y me imagino que no solamente a vos. Pues fíjate que yo estoy hablando de parte del movimiento del que yo era parte, y es correcto, estás en lo correcto. Habían personas que decidían lo que podías y no decir, y yo siempre les llevé la contraria en todo.
Yo tenía mi camioneta, a mí nadie me andaba prestando vehículo, a mí nadie me andaba financiando, entonces yo no les hacía caso, agarraba mi vehículo con mi mamá y me iba, prestaba una camioneta y me fui a los tranques con Medardo, y yo nunca les hice caso. De lo que sí les amenacé es que si, suena feo decirles amenacé, pero es que a mí me estaban amenazando, pero sí les advertí, mejor dicho, que si ellos se seguían metiendo conmigo, yo iba a hacer público eso. Lo que pasa es que también me metieron a una presión psicológica de decirme que si sucedía algo directamente con la lucha por mis palabras, si había algún impacto negativo, iba a ser mi culpa, y que mis palabras iban a estar encima de la sangre, de los muertos y de los presos políticos, y era una cosa psicológica bastante fuerte que me cuesta hablarla. Me hace revivir momentos como muy fuertes que me llegaron a enfermar, y yo llegué a tener miedo, y me acuerdo que le dije a mi mamá, para que te des cuenta lo que yo estaba viviendo, yo le dije, no sé dónde me siento más inseguro, si en este lugar donde estamos resguardados con toda esta gente o afuera con las turbas sandinistas. Wow. Pues mira, esta es primera vez que escuchamos una versión de alguien que estuvo ahí, de un joven estudiante como vos, de una cara visible de la lucha de abril, y aquí no estamos hablando de chismes, aquí no estamos hablando de querer dañar a alguien, estamos hablando de una experiencia que como vos, Marcos Novoa, estudiante, lo ha expresado, que como vos también lo ha expresado Eduard Lacayo, en su caso en Masaya, en Monimbó, y hay otros que vienen al programa y quieren hablar. Y yo les digo, este programa está a la orden. ¿Para qué? Para que no se sigan cometiendo esos vejámenes, errores y esas traiciones. Porque, a ver, no sé si vos te sorprendiste como yo, pero que diga Eduard Lacayo que hubo gente del MRS que metió infiltrados y que mataron a personas y que no llegaba la ayuda a los tranques y que negociaron con la policía, con el comisionado Avellán y con los paramilitares para luego perseguirlos y matarlos. Eso es grave, es una acusación grave. No sé si la ves así. Totalmente, yo la veo gravísima. De hecho, no entiendo cómo en las fotos actuales puede continuar saliendo Dolly Mora, y voy a insistir en esto porque es una de las pocas cosas que sí voy a decir de ella, y voy a parafrasearla muy bien. Cuando estaban atacando a todos los jóvenes y estudiantes de la UNAM, directamente ella dijo, porque desesperados todos decimos que los van a matar, que dicen que hay un muerto, que dicen que hay dos. Y ella literalmente con estas palabras, y tengo gente testigo, de hecho mi mamá también estaba ahí, dijo, los muertos son necesarios, es precio político. Lo dijo tal cual, y yo dije, por eso te digo que yo tenía terror de estar ahí, porque alguien que piensa así es peligroso. ¿Quién decís que dijo totalmente eso? Dolly Mora. Dolly Mora. Dolly Mora. Creo que está aquí, está aquí en Estados Unidos ya. Sí. Sí, bueno, yo le he visto en fotos acá, es que yo no sé nada de esa gente porque corté comunicaciones, a mí me parecen personas muy peligrosas, y de hecho mucha gente me escribió al Twitter tratando de evitar que yo diera esta entrevista con vos. Y ¿sí? He estado con una presión súper horrible. Bueno, quiero que salga de vos, Fernando, si me haces el favor, porque a ver, han querido matar al mensajero y han querido obviar el mensaje. O sea, yo no le ofrecí ni lo conocía a Eduard Lacayo La Loba. Hasta el día de la entrevista hablamos por primera vez. Y luego, quiero decirle que tampoco te presioné, ni te mandé preguntas, ni te ofrecí nada para que estuvieras en esta entrevista. No. Y eso quiero que la gente lo sepa. Nada. Mucha gente me decían ahorita por Twitter, tener mucho cuidado de lo que vas a hablar. Perfiles falsos, perfiles no falsos, gente a la que conozco, y yo me quedaba como, ¿te preocupas? ¿Sos MRS? ¿Tenés alguna lucha de intereses en medio de todo esto? Porque sí, he recibido mucha presión, y de hecho ayer le dije a mi mamá, ¿crees que deba dar esta entrevista? Y mi mamá, que siempre me ha guiado por el camino del bien, me dijo, tenés un compromiso moral y patriótico con Nicaragua. ¿Y sabes por qué yo estoy hablando todo esto, Santiago? Porque he podido conocer la historia. Y muchos de los que se postulan como futuros líderes, como futuros hasta presidentes que se quieren presidentes de Nicaragua, son peligrosos. Y si yo me quedo callado en 20 años, en 40 años, yo voy a ser culpable y cómplice de que muchas personas tengan diputaciones o puestos. Para mí sí debe haber unidad, para mí sí debe haber oposición.
pero también esas ideologías fracasadas, sucias, que solo le han hecho daño y han rasgado a Nicaragua totalmente, han hecho sangrar a nuestro país. Creo que ya es momento de algo nuevo, de algo fresco. Y yo hoy siento que me han dicho valiente, y todas las personas que les dije que iba a hacer esto, porque han visto cómo he cargado con esto en silencio por muchos años, y estamos cumpliendo 5 años, y siento que tal vez no es tan temprano como debería, pero nunca es tarde para decir la verdad. Jamás va a ser tarde. Pues mira, esta es la primera y espero que sean varias entrevistas porque yo sé que tenés mucho que hablar, que contar, que decir, que exponer para el bien de Nicaragua. Algo que se te quede o algo que quieras agregar en esta primera entrevista que te hacemos acá en BTN Noticias, que lo tenés ahí adentro y que lo querés decir y no lo querés decir, por favor, aprovecha. Quiero retornar a tus preguntas iniciales porque es que son tantas cosas que siempre siento que me voy a quedar corto. Influencia, por ejemplo, de la empresa privada. A mí realmente me parece un gesto valiente lo que hizo Lester de increpar y decirle a Daniel Ortega sus verdades. La verdad es algo sin precedentes en la historia de nuestro país. Sin embargo, desde ahí está la influencia de la empresa privada, como tenían a la Alianza Universitaria Nicaragüense aún, como su representación en la juventud, en los estudiantes. Yo recuerdo que estábamos en reunión de la Alianza Cívica de cara al diálogo nacional, y entonces no creas que fue algo espontáneo esa parte, fue algo que se conversó con todo el colectivo que estaba ahí, que un estudiante o un joven tenía que decir toda esta verdad a Daniel Ortega. Nunca se me olvida que Michael Hill, de UPANIC, de la empresa privada, fue uno de los que propuso a Lester Alemán para que él interviniera. Yo siempre platicaba con mi mamá y le dije, más allá de ser un premio de lo que le están dando a este chavalo, es un riesgo increíble. Sobre todo que en el futuro, cuando echaron preso a Lester y toda esta situación, yo nunca vi que esta persona que la propuso fuera el que llevara la antorcha para que lo liberaran también. Entonces, yo no sé si ellos no se dan cuenta cómo están siendo utilizados o cómo han sido utilizados. Por ejemplo, cada camisa del Diálogo Nacional que llevaban para Lester de AmCham, bien planchadita, recién comprada. Y no es que tenga envidia, pues te digo que gracias a Dios desde pequeño he trabajado. Sin embargo, todos comenzamos a notar en esos espacios cómo la empresa privada de una u otra forma, con buenos tratos, con estrategias, lograba apoderarse de ese espacio principalmente. Bueno, yo quiero agradecerte primero tu valentía, el coraje de decir lo que tenés dentro y el riesgo de que te va a llover críticas, amenazas, cobardes que se escudan detrás de un perfil falso, pero lo bueno es tu conciencia, tu corazón, y te felicito a vos y quiero felicitar a tu mamá, no la conozco personalmente, pero por haber estado en los momentos difíciles y por estar acompañándote en este momento diciendo adelante, usted tiene un compromiso. Voy a interrumpir, perdón Santiago, es que esta oportunidad no la voy a perder, de verdad que sí. Mi mamá era la única persona mayor que estaba en medio de todos los estudiantes y la coalición, y mi mamá se agarraba con la mayoría. Los enfrentaba, les decía sus verdades y los amenazó con salir como loca en medio del abril horroroso que estábamos viviendo a denunciar en todos los medios lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban actuando. Wow. Ella definitivamente ha sido una mujer que se ponía en la espalda para que no me balearan o para que no me sucediera nada. Hay otra cosa que te quiero decir. Adelante. Y lo siento, te estoy quitando tiempo. No, pero no, creo no, que dale, que tenemos suficiente tiempo después con Zaida. Pobre Zaida. Bueno, te quiero decir que la Zaida era una de las que no aguantaba esta situación. Yo no sé si ella lo va a contar o no. La Zaida tiene un carácter súper fuerte. Es una mujer bastante fuerte. Y ella le decía, me tienen harto con sus tonterías, con sus estupideces, le decía. Porque era un pleito interno para ver quién tenía más poder, para quiénes se podían perfilar para algo futuro, que era absurdo, era tonto. Y algo que te quería comentar para lo de las madres, lo terrible que vivimos en la marcha de las madres. Nosotros corrimos y nos fuimos al café de Hispamer. Solo te voy a dar un adelanto de esto. Y recuerdo que ahí ya estaba la Cristiana Chamorro, y nos dejaron entrar los de la coalición, cerraron las puertas. Y son cosas tal vez que parecen sencillas ahora que las diga, pero para uno que estaba ahí sufriendo lo que sufrían las víctimas, era muy fuerte. Chicos, ¿qué quieren tomar? ¿Quieren algo?
Y así son estas personas. Yo nunca he visto que realmente les importe lo que está pasando en Loago, lo que está pasando en Guaco, lo que está pasando en Chontales, lo que está pasando en Monimbó. Vi a muchos miembros de la coalición, vi a muchos miembros del propio movimiento del que fui parte, desde una ventana, mientras están atacando Monimbó, haciendo karaoke, cantando, bebiendo licor. Nadie es santo y pues que qué bueno que cualquiera beba licor, pero es el contexto, en medio de dolor, de sangre, de todas las situaciones que vivimos, es inaceptable. Y hago la invitación pública en este momento porque no todos los medios que son independientes se atreven de hablar de estas cosas. De hecho, los otros medios no me han dado el espacio, pero para que no digan que vos y yo, o que cualquier cosa, yo estoy a la orden para cualquier persona que quiera que cuente a detalle todo lo que pasó. Son muchos meses y es imposible reducirlo en estos minutos, pero hay muchísimo más, la verdad. No hay problema, yo te invito... Y a cualquiera de las personas que he mencionado, si las tengo que encarar y parafrasear cada cosa que dijeron, aquí estoy a la orden también. Excelente, excelente. Y aquí no estamos tratando de hacer un pleito por pelear o por envidia, es para esclarecer las cosas y para poner cada cosa en su lugar. De nuevo, felicitaciones, Fernando Sánchez. Esta es la primera y espero que sean muchas las entrevistas. BTN Noticias lo tenés a tus órdenes. Y siempre con tu bandera. Mi bandera de la lucha. Así respeto yo a Nicaragua, en un cristal llena de sangre, en mi apartamento, en la parte más central. Así admiro y quiero a Nicaragua. Y aunque no esté dentro en este momento, porque decidí tomar este espacio por el nivel de presión y de peligro, yo siempre sigo queriendo mi país y cuando el exilio, cuando cualquiera me necesite, ahí voy a estar. Yo siempre he sido un autoconvocado, no estoy buscando nada porque de pequeño yo trabajo. Aquí está mi Nicaragua, ¿viste? Gracias, que viva Nicaragua. Fernando Sánchez con nosotros en BTN Noticias. Espero tenerlo muy pronto acá de nuevo en otra entrevista parte 2. Vamos a